también un poco de frío. Estamos en esa situación, pero sin embargo vamos a compartir el módulo correspondiente ya establecido para esta finalidad y por supuesto el campo de la educación alternativa es muy importante en todo nuestro proceso formativo y por supuesto también en el ámbito laboral. Mi nombre es Fernando Reinaldo Yujra Quispe. Tengo formación de licenciado en educación alternativa, también algunos posgrados de maestrías y doctorados en temas de educación. Y quizá algunos de ustedes me conocen, yo soy columnista de La Razón en temas de educación. Bueno, también realizo algunas publicaciones a nivel internacional en tema educativo y pues en lo que concierne este módulo que tiene que ver con reglamentos y también lo que es la educación técnica, tecnológica, productiva en el ámbito de alternativa y regular, pues este conocimiento mío y por supuesto también trabajé en el Estado por mucho tiempo en esta temática de la educación productiva. Entonces, en esta oportunidad va a ser pues un buen momento para intercambiar ideas, criterios, ustedes desde la experiencia y por supuesto también vamos a abordar reglamentos nuevos que el Ministerio de Educación ha emitido. Sin embargo, estamos en un proceso nosotros en el magisterio y también en el ámbito educativo, expectando toda la propuesta de los partidos políticos en torno a la educación. Y justamente esta mañana un compañero mío, Fernando Carrión, ha publicado en La Razón un tema sobre educación y cómo los partidos políticos están proponiendo de manera muy superficial y vaga, podríamos decir, ¿no? Entonces también vamos a ir comentando estos temas. Bueno, rápidamente voy a presentar el plan. ¿En qué va a consistir este módulo? Permítanme, por favor. Acá está, lo voy buscando. Bien. A medida que vayamos desarrollando el proceso formativo, nos vamos a ir presentando ya para ganar tiempo. Para ganar tiempo. Están visibilizando, ¿verdad? Perfecto, toda la pantalla. Muy bien. Listo, entonces, a ver, y un poquito más lo voy a ampliar esto. Para que ustedes puedan visibilizar ya de manera muy clara y precisa, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Así se llama el curso del diplomado Docencia, Administración y Gestión de la Educación Humanística, Técnica y Tecnológica. Este es el plan de trabajo. El plan de trabajo. Ahí podemos nosotros ver ya mi nombre, Fernando Reinaldo Yujra Quispe. Vamos a desarrollar del 28 de junio al 6 de julio. Aquí hay el 2020. Aquí tenemos algún 25, ¿no? Listo, 19:30, 29:30. Eso va a ser nuestro horario. Todo este plan nosotros lo vamos presentando a la parte académica para lo que puedan ellos ya establecer también la planificación. Bueno, vamos a ver los marcos normativos.
¿ya? Aquí está la unidad temática. Marco normativo del funcionamiento y gestión académica de centros técnicos, tecnológicos y humanísticos. Ahí vamos a ver de los CEAs, unidades educativas del BTH y de los institutos tecnológicos. ¿Qué bases legales vamos a mirar? El funcionamiento de las instituciones de carácter técnico-tecnológico, el currículum base del CEP y sus currículums, lineamientos curriculares de la EPJA y de EDUPER, planes y programas de primaria y secundaria y lineamientos metodológicos de la educación permanente no escolarizado. Y como un punto de partida, obviamente que va a ser la Ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Bueno, ¿qué reglamentos específicos lo vamos a ir viendo nosotros? Acá yo lo voy a ir apuntando, ¿ya? A ver. Bien. Vamos a ver el programa de continuidad de estudios para soldados y marineros. Ahí está. De soldados y marineros. Luego, el reglamento nuevo que salió recientemente, Reglamento de Reconocimiento, Saberes, Conocimientos y Experiencias 2024, ¿no? Luego vamos a ir también viendo Reglamento de Apertura, Modificación y Cierre de CEAS. Por otro lado, también vamos a ver el Reglamento de Educación Primaria de jóvenes y adultos itinerante, ¿ya? Luego vamos a ver Reglamento de Evaluación de Aprendizaje. Luego vamos a ver el Reglamento de Procesos Formativos del Área Permanente no escolarizado, también de EDUPER. Luego vamos a analizar el reglamento para organización de estudiantes en los CEAS, ¿ya? Lo que conocen en unidades educativas centro de estudiantes. Luego, lineamientos curriculares metodológicos de educación alternativa en contextos de encierro, para cárceles. Y luego, reglamento de modalidad de graduación para técnicos medios. Y reglamento de certificación de competencias. Esos son los reglamentos que vamos a ver a detalle. Algunos son nuevos y algunos son ya de periodos anteriores, ¿ya? Esos son los reglamentos que vamos a ir analizando. El sistema de evaluación, obviamente que va a haber una evaluación de entrada, eso en el camino vamos a ir resolviendo, la evaluación diagnóstica. Y por otro lado también una evaluación de proceso, que tiene que ver con actividades en aula virtual, lecturas, 70%, y la redacción de un artículo, 30%. Eso es básicamente lo que establece la universidad. Estos son los puntajes de aprobación. Ya. Ya podríamos decir el aprobado, bueno, muy bueno, excelente. Y bueno, los 100 puntos, ¿no? Cronograma. Estamos iniciando hoy 28 de junio 2025, 2 horas de duración. Segunda sesión, que va a ser el día de mañana en la noche, que es 29 de junio del 2025, 2 horas. Vamos a abordar temáticas también ahí. A partir de mañana vamos a entrar ya directamente a reglamentos, ¿ya? Tercera sesión, el 5 de julio 2025, 2 horas. Cuarta sesión, 6 de julio 2025, también 2 sesiones. Y luego del 7 a 13 de julio vamos a tener la etapa de etapa asincrónica, ¿ya? Por chat, eso es lo que vamos a ver. Los puntajes, eso lo podemos ir aclarando quizá en el camino, porque a veces suele esta parte ser insuficiente hoy, la primera clase, y el día de mañana, cuando ya estén completos o se incorporan algunos más, ya podríamos aclarar. Eso es el plan básicamente, y vamos a utilizar la Constitución Política del Estado como documento de apoyo, la Ley 070,
el currículum base del CEP del año 2023, eso es el último documento. El currículum base, eso ya es un documento referente, ¿no? Y los reglamentos de la EPJA y de educación permanente, pero también de alfabetización y del SPCC. ¿Sí? Eso básicamente vamos a abordar en este módulo. Bueno. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Bien, seguramente en el camino vamos a ir resolviendo algunas inquietudes y también dudas. Bien, ¿cuántos están acá? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ¿Cuántos son los inscritos? A ver, acá nos puede señalar. Bien, entonces faltaría 3. Perfecto. Listo. Entonces, el día de mañana esta parte vamos a seguir aclarando para los que se van a incorporar. Bien. Ingresaremos rápidamente a ver el contexto de la Ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez. ¿Ya? Y cuando terminemos una lámina vamos a abrir un espacio de preguntas, respuestas, análisis, críticas, cuestionamientos y todo lo que ustedes puedan referirse al documento. Ahora sí, ya pueden visibilizar. Perfecto. Entonces, vamos a ir desarrollando rápidamente la ley 070, ¿ya? A ver, yo voy a ir señalando acá en esta lámina, voy a escribir. Ley número 070 de la educación boliviana, Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Esta ley se promulga el año 2010, el 20 de diciembre. ¿Sí? Esto es una ley que se ha ido trabajando desde el año 2006, cuando en ese entonces el presidente Evo Morales Ayma asume como presidente. Y al año siguiente, inmediatamente el 2006 se conforma la comisión para trabajar la transformación de la educación. Eso sucede el 2006 adelante. Y de ahí se lleva el Congreso Nacional en Sucre con la representación de los maestros rurales urbanos y también las instituciones, las organizaciones, las Fuerzas Armadas, en realidad todos los que tienen que ver con el tema educativo. Y a partir del 2006 hasta el 2010, propiamente en diciembre, se promulga esta ley en la sede de la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia, la CONMER. Ahí se promulga. Si revisamos nosotros la historia en periodos anteriores,
La ley no se había promulgado en una sede de la Confederación, ¿sí? Como el Código de la Educación Boliviana en 1955, la ley de la reforma educativa de la 1565, la reforma de Banzer por los periodos de 1970, en absoluto. Pero esta ley 070 se promulga en la sede de la Confederación de Trabajadores de Maestros Rurales de Bolivia, por parte desde entonces del presidente Evo Morales Ayma, histórico en el país. Mire, 2006 se trabaja este documento y hasta el 2010, más o menos 4 años se trabaja la ley, en reuniones pequeñas, en reuniones grandes, consensos, etcétera, etcétera. Es lo que sucede, ¿no? Y ahí nosotros podemos evidenciar la foto de un indígena, podríamos decir aquí, de un indígena, ahí, y de un blanco, podríamos decir, ¿no? Avelino Siñani y Elizardo Pérez, ¿no? Entonces, estos dos personajes, después de 1930, han hecho historia en Huarizata, donde fundaron la Escuela Ayllo de Huarizata. Después de 1930, pasando por el periodo de la Guerra del Chaco, se hace evidente, efectivo, este proyecto de la educación para liberar al indio. Entonces ahí podemos ver la foto de Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Avelino Siñani, un originario, podríamos decir, es un indígena que también se ha alfabetizado en el sector de Homosuyos. Y Elizardo Pérez, que no es indígena originario, ha ido en busca de un espacio para implementar una educación y justo coinciden en las ideas con Avelino Siñani, ¿no? En provincia de Huamazuyo, propiamente en Huarizata, y consolidan la Escuela Ayllo de Huarizata. Eso es la historia, ¿ya? Bueno, como antecedentes podemos señalar nosotros que la historia y la realidad es para no olvidar. A ver, solamente vamos a hacer un corte desde la fundación de la República de 1825. Desde 1825, el presidente Simón Bolívar contrata a Simón Rodríguez. Simón Rodríguez es la que empieza de 1825 adelante a trabajar la educación para el pueblo boliviano, ¿no? Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar. Y en ese periodo, básicamente, los criollos, los mestizos, tenían privilegios a la educación, y la Constitución Política del Estado de 1826 no le da las oportunidades educativas para los sectores populares, para las grandes mayorías, sino solamente para un sector muy reducido de criollos, de mestizos, en ese entonces. Y a partir ya de 1900, con los gobiernos liberales de Ismael Montes, de Saavedra, se empieza ya a trabajar las escuelas ambulantes, las escuelas indigenales en el altiplano boliviano, y también esto va irradiándose en los valles, en la Amazonía,
¿no? Con otras experiencias educativas también acá, pero producto de la opresión de los indígenas, de los originarios, porque en ese periodo primaba lo que es los poderes de los latifundistas y también de los varones del estaño, Patiño, Aramayo, Hochil. Eso es lo que sucede en este periodo. Entonces, a partir de 1900, en los gobiernos liberales, los propios nacidos en esta tierra empiezan a plantear la educación para los pueblos indígenas. ¿Sí? Acá podemos nosotros explicitar claramente de cómo entender la historia y el tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro estado, en nuestro territorio, antes y después de la fundación de la República? Mire, en 1492 se efectiviza la invasión. Y nosotros llamamos en educación dos cosmovisiones o dos civilizaciones. Una civilización que llega de Europa, propiamente de España, ¿no? Y otra civilización que habitaba en estas tierras, los indígenas, ¿no? Las culturas milenarias. Entonces, por eso se dice la invasión. Dos cosmovisiones, dos civilizaciones. Entonces hay choque de dos culturas. Y nosotros en la educación básica hemos aprendido de que Cristóbal Colón ha descubierto América, ¿no? Y según los investigadores, los filósofos y los sociólogos, propiamente, Enrique Dussel dice ningún descubrimiento. No hubo ningún descubrimiento porque en estas tierras habitaban las culturas milenarias, que tenían su cosmovisión, su sabiduría, su ciencia, su medicina, su arquitectura, es decir, tenían desarrollado la ciencia y la tecnología. Asimismo, también se comunicaban con la cosmovisión, ¿no? Y tenían muy bien adelantado el tema de la alimentación. En esta parte, por ejemplo, de Bolivia, que es ahora, el Tahuantinsuyo, los que han domesticado las culturas milenarias, hasta el día de hoy nos sirve de alimento es la papa. Han podido domesticar. Y los chinos han domesticado el arroz, ¿no? Culturas avanzadas. Así sucesivamente las diferentes culturas han aportado a la alimentación de la humanidad. Y en esta parte del continente, de este territorio, la domesticación de la papa y posteriormente los tubérculos, ¿no? Es un aporte para el mundo, porque Europa antes estaba muriendo de hambre, pasaban hambruna, pero han tenido que resolver con el arroz y con la papa, con la domesticación de estos alimentos por parte de las culturas milenarias. Entonces, hay toda una teoría que contrarresta a esa idea, a ese concepto, a ese pensamiento que nosotros teníamos en la escuela, en la educación básica, de que Cristóbal Colón era el que ha descubierto América. Pero ahora, escudriñando los textos, también los investigadores han aportado bastante en este tema. A ver, Rafael Bautista Segales, un filósofo boliviano, más su hermano que ya murió, y por supuesto también muchos investigadores como Enrique Dussel, como Hugo Semmelmann, y también los propios españoles, ¿no?
ellos afirman de que no ha sido un descubrimiento, sino hubo una invasión, ¿no? Y hay muchos textos escritos. Enrique Dussel ha escrito todo un texto con relación a este tema, ¿no? Luego viene la colonia. Y la colonia ya es después de 1492, donde en estas tierras se han establecido ya los hijos de los españoles, y ahí viene el latifundio, donde los pueblos originarios, llamemos así, porque antes no se llamaba de esa manera, han ido trabajando para los patrones, donde ahí estaba presente el latifundio y el pongueaje. Pero también en Potosí estaba, ya después de eso, estaba presente también la mita, ¿no? Donde a mucha gente trajeron de Europa y también de otro continente para trabajar en la mina, ¿no? Entonces, en este periodo de 1492, en el periodo de la colonia, ¿no? No hubo absolutamente educación para las grandes mayorías, para los pueblos originarios. Luego, en 1825, el nacimiento de la República de Bolivia. Nace la República de Bolivia, un estado sin nación y naciones sin estado. Mire, esto nosotros hemos ido profundizando, y de ello sale el estado sin nación y naciones sin estado. En 1825, propiamente el 6 de agosto, se funda la República de Bolivia. Y en la fundación de la República asisten a Sucre, hoy ciudad de Sucre, abogados, sacerdotes, empresarios, los patrones, y hay en ese momento de 6 de agosto, los pueblos indígenas, las grandes mayorías, no son parte en la fundación de la República. Y por eso se dice que es Estado sin nación y naciones sin Estado. Fíjense ustedes. Después de 1825 ha tenido que desembocarse las guerras, ¿no? La guerra del Acre, la guerra del Pacífico, y este último, la guerra del Chaco, con la pérdida del territorio boliviano a favor de los paraguayos. Eso es después de 1930, propiamente por los años 1932, 34, 35. Ha sido la guerra del Chaco. Pero acá viene lo interesante, ¿no? Porque a la guerra del Chaco, solo hablaremos de la guerra del Chaco. A ver, me estoy adelantando demasiado. Hablaremos de 1900. De 1900, todavía acá no está en 1900. Los gobiernos liberales. En ese periodo de los gobiernos liberales de 1900-1905, gobiernan este país los militares, ¿no? Los militares. A este grupo, a esta cúpula de militares, se los denomina gobiernos liberales. Entran al gobierno en ese periodo para modernizar el Estado, ¿no? Y hay un libro escrito sobre Francoist, sobre regenerar la raza. Justamente está escrito para este periodo de 1900. Francoist es francés, ha escrito de la historia de la educación boliviana y titula Regenerar la raza. Entonces, los gobiernos liberales, por este periodo de 1900, ¿no?, pretenden castellanizar
al indio. Dicen ellos de que el indio es un retroceso para Bolivia. No se puede tecnificar, no se puede desarrollar con los indios y hay que darles educación. Hay que darles educación para castellanizar y hay que darles la religión. Eso ha sido básicamente el pensamiento de los gobiernos liberales en ese periodo. Y de ahí que surgen ya muchos planteamientos de los gobiernos liberales de que el indio se debe alfabetizar. Pero en ese momento los latifundistas, los patrones, los gamonales, no quieren la educación de los originarios de esta tierra. Se resisten, ¿no? Pero sin embargo, los caciques apoderados, acá en el altiplano boliviano, empiezan a hacer movimientos, movilización. Y ellos piden la educación al presidente Ismael Montes. Ismael Montes, presidente, instala en lugares muy específicos, sobre todo en contextos urbanos, ¿no? Sobre todo en Potosí, porque allá la minería estaba ya en su auge, ahí tenía que instalarse, también acá en La Paz, en las ciudades, ¿no? Pero los indígenas querían que se instale la educación en las comunidades. Entonces, al no existir la respuesta de los gobiernos liberales, empiezan a crear las escuelas ambulantes o clandestinas, ¿no? Y estas escuelas ambulantes y clandestinas son propiciadas por los propios indígenas, los caciques apoderados, ¿no? Marcelino Llanque, y ahí también está Avelino Siñani, los otros caciques del altiplano de Jesús de Machaca, ellos se reúnen y hasta que al final ellos logran consolidar una escuela ambulante en Sopocachi de La Paz, en ese barrio, ¿no? En ese barrio. Y lo que pasa es que los caciques apoderados empiezan a fundar la República del Collasuyo. Eso hace de que se pueda clausurar las escuelas ambulantes por los gobiernos liberales. Y ahí se da el manifiesto de Jesús de Machaca, como especie de revolución en Jesús de Machaca, La Paz. Entonces, la nación Collasuyo, fundado por los caciques apoderados, liderizan el movimiento con otros representantes de Cochabamba, de Santa Cruz de Potosí. Al enterarse de toda esta situación, el gobierno persigue y encarcela a los caciques apoderados. Aparecen en la cárcel, ¿no? Eso sucede en el año 1900. Y luego en 1915, en esos años, el año 1910, 1909, 1910, se crean ya las normales. La primera normal que se da en La Paz es en Humala, ¿no? Y una normal también que se crea en La Paz, y luego después de eso viene la normal de Sucre, por los años 1910. Entonces, los gobiernos liberales contratan a un belga llamado Rauma. Rauma es la que proyecta la educación en este periodo de 1910, ¿no? Y consolida la escuela, mejor dicho, la escuela
de preceptores, así se llamaba, es decir, escuela para maestros, ¿no? Hoy se llaman las SFEMS o las escuelas normales anteriormente. En Sucre se funda eso. Entonces, Rauma es la que lideriza eso, ¿no? Luego llega el periodo de 1920, ya las escuelas ambulantes y clandestinas se potencian aún más y llega la Guerra del Chaco. Y en la Guerra del Chaco se encuentran diferentes culturas en esta guerra. Los altiplánicos, los bayunos y también los de tierras bajas se encuentran en la guerra y entienden de que el territorio de Bolivia había sido también Chaco. Y ahí ellos entienden de cómo debería ser la Bolivia, que había tenido diversidad, porque se encuentran con cambas, se encuentran con chapacos, se encuentran con los bayunos, se encuentran con los altiplánicos y tienen una comprensión. Perfecto, entonces dicen Bolivia había sido de esta manera, ¿no? Pero sin embargo, los libros de historia dicen de que a los indígenas se los ha enviado a la guerra para que ellos puedan desaparecer como cultura. Pero sin embargo, han muerto una buena cantidad, pero han retornado después de lo que ha terminado la guerra en 1935 a sus territorios, a sus comunidades, ya con otra mentalidad. Y a partir de ese pensamiento, a partir ya de esa comprensión de que el Estado, Bolivia, había sido también otro territorio, había sido más grande y además también habían habido otros hermanos, otras culturas, y con esa comprensión han empezado a repensar, ¿no? Y han empezado ya a fortalecer todavía mucho más. Y en ese periodo, justamente de 1932 a 35, 38, hasta 39, hasta 40, estaba en auge la Escuela Ayllo de Warisata, fundado por Elizardo Pérez Avelino Siñani. Mire, entonces empiezan ya a realizar la movilización desde el altiplano, y la Escuela Ayllo de Warisata en ese periodo de 1931, 32 hasta 1940 ha empezado a recobrar fuerzas en Bolivia. Entonces, la experiencia Ayllo de Warisata se va irradiando a Caizadé de Potosí, a Casarabe en las tierras bajas, a los valles. O sea, en realidad entra y pasa las fronteras, ¿no? Esta experiencia llega hasta Perú, llega hasta México. Fíjense ustedes. Y en un periodo de 1939 a 40 se hace cargo de la Escuela Ayllo de Warisata un organismo internacional. Por la experiencia, por la fuerza ideológica, política que tenía esta educación para los pueblos indígenas y que había irradiado a diferentes lugares de Bolivia, inclusive había salido fuera de nuestro país. Y esta experiencia de escuela, trabajo, producción, se ha implementado también en México y ni qué decir en Perú. Entonces, por eso el Estado, después del presidente de Herman Busch, entrega a un organismo internacional esta experiencia de Warisata, ¿no? Entonces, en Bolivia ya hay una movilización después de la Guerra del Chaco con la Escuela Ayllo de Warisata. Y llega 1945, el presidente Gualberto Villarruel, fíjense ustedes, donde ya estaba consolidado los movimientos, ya estaban organizados a partir ya de los caciques apoderados, de
de los propios latifundistas que habían también en algunos lugares pensado la educación, pero en la gran mayoría de los lugares los patrones no querían educación para los pueblos indígenas, querían ellos seguir teniendo a los originarios, a los campesinos, a los indios, trabajando a favor de ellos. Y la educación era un tanto muy en contra de sus principios y de sus objetivos de los patrones, ¿no? Entonces, en 1945, en la presidencia de Gualberto Villarroel, ¿no? Se desarrolla el primer Congreso Indígena en la ciudad de La Paz y llegan los representantes de los diferentes territorios y regiones del país. 1000 representantes en La Paz se concentran y exigen al presidente Gualberto Villarroel, militar, porque en ese periodo también ya había gobernado Radepa, Razón de Patria, así se llama, ¿no? Radepa, militares, Gualberto Villarroel. Y piden a Gualberto Villarroel en esta concentración de 1000 personas en La Paz, en el centro de La Paz, ¿no? Piden tierra, territorio, libertad y educación. Y Gualberto Villarroel concede y emite normas con relación a este planteamiento de los indígenas. Y después de terminar ya este primer Congreso Indigenal, los representantes retornan a sus regiones e inmediatamente en sus regiones son carcelados, son asesinados, son perseguidos los representantes de los indígenas. Pero después de 1945, al año siguiente, asesinan a Gualberto Villarroel. ¿Quiénes? Los latifundistas, los que manejaban el poder económico, el poder político. Es asesinado Gualberto Villarroel en Palacio de Gobierno. Justamente por uno de ellos es esto de emitir algunos decretos supremos al pedido de los representantes de los originarios a tierra, libertad, territorio y educación. Y la matanza de Chuspipata en La Paz, en los Yungas, es el motivo para asesinar a Gualberto Villarroel. Gualberto Villarroel es colgado en un farol de la Plaza Murillo, pero simbólicamente, ¿no? Simbólicamente. Entonces, en ese periodo, los originarios lloran por su presidente y juran seguir peleando por sus reivindicaciones. Y llega en 1952. En 1952 ya lo tenían preparado varias demandas los indígenas, porque ya habían madurado desde la fundación de la República, pasando por 1900, pasando por la Guerra del Chaco, pasando por el presidente Gualberto Villarroel, y ya estaba el movimiento listo para tener el poder. Y si no, era exigir sus reivindicaciones, sus demandas, las luchas que ha sacrificado vidas, han tenido que luchar con la sangre, porque los abuelos, los tatarabuelos habían estado encarcelados, habían sido asesinados. Entonces, en 1952 gana
el MNR a la cabeza de Víctor Paz Estenssoro. Pero en ese entonces el mamertazo no quiere entregar el poder, es decir, los militares, y de ahí se da el mamertazo. Y el pueblo organizado, los sectores populares, los indígenas, después de 1945, pasando por 1946, después de la muerte de Villarroel, en 1952 se desata la revolución del 9 de abril. Y colocan, si vale el término, ¿no?, lo llevan al poder esta masa organizada de los sectores populares, los discriminados, los excluidos, lo llevan a la silla presidencial a Víctor Paz Estenssoro en 1952 con una condición de que debe haber reformas muy claras a favor de los sectores populares, a favor de las grandes mayorías, excluidos históricamente hasta de la constitución política del Estado. Entonces, bajo esa condición se sienta el presidente Víctor Paz Estenssoro a la silla presidencial con los mandatos bien claros. Y en ese periodo Juan Lechín Oquendo, después del 9 de abril, a 10 días, más o menos el 19 de abril, más o menos, ¿no?, se funda la Central Obrera Boliviana a la cabeza de Juan Lechín Oquendo. Entonces, Juan Lechín Oquendo es parte del gobierno de Víctor Paz Estenssoro y que ese gobierno tiene que consolidar las demandas, los pedidos de las grandes mayorías. ¿Y cuál es el pedido? Nacionalizar las minas. El voto universal, ¿no? La reforma agraria, de que ya no haya patrones en las comunidades, en los pueblos. Y luego la educación. Entonces, a partir ya del 9 de abril, cuando ya el Víctor Paz Estenssoro como presidente ya asume el poder, paulatinamente empieza ya a dictar las reformas. La primera reforma que entra es la reforma agraria. Es decir, que las tierras retornan a los originarios y salen los patrones de las comunidades, ¿no? Y posteriormente la nacionalización de las minas, el voto universal, porque anteriormente a 9 de abril a 1952 solamente podían emitir voto los que leen, escriben o los que tienen empresas. Solamente ellos. El resto no podrían votar, las mujeres no podían votar, ni los varones podían votar porque no tenían la educación. Entonces no podían emitir su voto por esa cuestión. Entonces a partir de 1952 con el voto universal pueden emitir los bolivianos, sean los que saben leer, no saben leer, los indígenas, no indígenas, varones, mujeres, etcétera, etcétera. Empieza ya a modernizarse el Estado. Pero también por la inocencia de los pueblos indígenas, de nuestros abuelos, Víctor Paz y todo el contorno que les rodeaba al presidente desde ese entonces, incluido otros pensadores, plantean la hegemonización del Estado, una sola lengua, una sola, etcétera. Entonces, en 1955, en enero, el presidente Víctor Paz Estenssoro, desde la ciudad de Sucre, promulga el decreto del Código de la Educación Boliviana, donde la educación debe llegar a los sectores populares, a los diferentes estamentos. Entonces, en 1955, oficialmente el Estado, ¿no?, establece la educación
a favor del pueblo boliviano, sin discriminación a los pueblos indígenas, a los sectores mayoritarios y también a los criollos mestizos, para todos. 1955. Y después de 1955, también en el Código de la Educación Boliviana y en sus reglamentos, plantean la castellanización, más o menos parecido en el periodo de los gobiernos liberales de 1900. Por eso, en ese periodo, después de 1952, 60, 70, era prohibido hablar en lenguas indígenas en la escuela. Eso es evidente, ¿no? Y en 1969, el presidente René Barrientos Ortuño, general, ¿no?, emite un decreto supremo, eso es lo interesante, emite un decreto supremo en 1969, la educación para adultos mayores a 15 años, y establece en esta normativa del decreto supremo 10 SEMAs para Bolivia. Mire, Centro de Educación Media Acelerada para el Bachillerato y posteriormente la formación técnica con los IVAs, los EVAs. René Barrientos Ortuño en 1969. Hoy llamados Centros de Educación Alternativa, antes se llamaban SEMAs, ahora siguen conociendo por SEMA, por ese periodo de 1969 de René Barrientos Ortuño. Y pasa por el año 1970, por el presidente, en ese periodo de los gobiernos militares y también del Código de Banzer. Vamos a llegar a 1985, la nueva política económica neoliberal. Estamos pasando la crisis económica en este momento, ¿no es cierto? La crisis del combustible, del dólar y todo aquello, la inflación, la hiperinflación, en 1985 lo propio se dio, y ahí está la nueva política económica, la neoliberal, 21060, ¿no? Y luego se da en el año 2000 la guerra del gas, guerra del agua, febrero negro, la crisis de la democracia y el pacto, se termina el pacto, ¿no? Y asume el 2006 Evo Morales Ayma con la Revolución Cultural y Democrática. Y de ahí nace Avelino Ciñani, la nueva constitución política del Estado, ¿sí? Y el Plan Nacional de Desarrollo y el proceso de cambio, y hoy el Estado plurinacional. Y se tenía una agenda patriótica, y ahí también se da la revolución educativa con la Ley 070 Avelino Ciñani. Eso es un tanto de manera fugaz y rápido la historia de la educación boliviana. A ver, sobre esta base intercambiaremos algunas ideas, algunos puntos de vista, algunas reflexiones con relación a la historia de nuestro país y particularmente de la educación boliviana, ¿sí? A ver, estimados colegas, amigos, compañeros, ¿qué criterios ustedes tienen con relación a la historia de la educación boliviana? ¿Cuál es su punto de vista? Pueden también retroalimentar al respecto, porque este tema de la educación, su historia, hasta se puede llevar en una especialidad, en un diplomado, solamente la historia, ¿no? Y hay muchos textos escritos con relación a este tema de la historia, ¿no? Vamos a ver quién va a romper el hielo.
A ver, Licen, adelante, Edith. buenas noches, colegas. Saludos desde Cuiba. Bueno, me parece muy importante su explicación, Licen, porque ahí podemos ver claramente cómo la educación alternativa ha ido cambiando, ¿no? Con el pasar del tiempo. Y la verdad creo que este diplomado es muy importante porque especialmente incluso nos va a servir para el examen de ascenso. Escuché todos los cursos que va a dar, entonces me parece interesante y voy aprendiendo un poquito más de la educación alternativa porque yo soy de educación regular y la verdad eh, con sus explicaciones voy a ir aprendiendo sobre este diplomado, me va a servir bastante personalmente y profesionalmente. Bienísimo. Listo, porque nosotros como educadores profesionales de la educación tenemos que tener siempre presente la historia de la educación boliviana, ¿ya? Y hay mucha bibliografía con relación a este tema de la historia de la educación boliviana. El propio Ministerio de Educación ha emitido libros digitales y hay que situarse en el pasado, hay que situarse, mirar el pasado, situarse en el presente y mirar el futuro, ¿no? ¿Algún otro criterio al respecto? Buenas noches. Buenas noches, adelante. Nombre, Carola Vargas. He estado atenta a su explicación que ha dado y ha dado una cronología tal vez de la educación desde el inicio. ¿Me escuchan? Tal vez estoy hablando muy despacio. Perfectamente. Entonces, he estado atenta, ¿no? Y también nosotros como profesores, docentes, sabemos tal vez un poco de lo que es la cronología de la educación, cómo ha sido, ¿no? Y claramente nos indica también la ley Avelino Siñani. Bueno, más que una historia, son leyes y normativas. No sé, tal vez preguntarle a usted, Licen, ¿desde qué momento se toma en cuenta lo que es la educación alternativa? ¿Desde qué año? No, porque, bueno, yo soy del área regular, del sistema regular, pero ya trabajo 8 años en lo que es la educación alternativa. Y lo que quisiera saber, ¿no? O tal vez despejarme de duda, ¿desde qué momento empieza a tomar importancia o a tomar la importancia la educación alternativa hasta actualmente, ¿no? Porque cuando yo era o estaba estudiando en el colegio, poco y nada se sabía de lo que era la educación alternativa. Entonces, eso preguntarle, Licen, si me puede despejar esa duda de qué momento se toma en cuenta lo que es la educación alternativa, de qué año tal vez, cuáles han sido las acciones, cómo estamos estamos pasando este diplomado de educación alternativa. Entonces sería bueno que despejemos esa duda, ¿no? Bueno, yo tengo esa duda, ¿no? Personalmente tengo esa duda de qué momento se toma en cuenta la educación alternativa, porque ahora actualmente las instructivas, las normativas y todo es educación regular. Entonces, es importante también saber la importancia de lo que tiene la educación alternativa, Licen. Tal vez esa duda me puede despejar si es que me hago explicar, ¿no? No, excelente. Bienísimo. Bienísimo. A ver, escribí para una revista de Red Feria. Va a salir a principios de julio. Les voy a enviar acá al grupo. De todo lo que he relatado desde el periodo de los gobiernos liberales, me pidió el investigador Javier Reyes que escriba un artículo a la revista Feria.
Entonces, ahí va a salir, y les voy a pasar en formato digital toda la historiación de la educación de los pueblos indígenas, ¿no? A ver, buena su pregunta. A ver, podríamos, desde los gobiernos liberales de 1900, la alfabetización era para niños, para jóvenes y adultos. Entonces, en ese periodo no se conocía educación alternativa, educación de adultos, sino era educación para esa población, ¿no? Porque la educación solamente se daba en la familia, pero los caciques apoderados, como el Marcelino Yanque, y también Santos Marcatola, otros caciques han impulsado la educación, no solamente para niños, ¿no? Ahora, Warisata en el periodo de 1930 también atendía a la alfabetización, porque Avelino Siñani era alfabetizador y alfabetizaba a sus comunarios. Ahí ya se daba también la educación de adultos, ¿no? Y en Código de la Educación Boliviana de 1955 ya explicita en ese documento del código como educación de adultos. Pero dice la educación de adultos para alfabetizar y para las manualidades, para el trabajo. En Código de la Educación Boliviana ya explicita claramente la educación de adultos y ya reconoce como un ámbito educativo aparte de la educación regular. O sea, ya entra en el Código de la Educación Boliviana, que hasta este momento está en nuestro contexto, ¿no? Está escrito en uno de sus artículos, la educación de adultos. Eso ha sido gracias a la lucha de los sectores populares. No es que el presidente Víctor Paz Estenssoro, por ser, digamos, solidario, por responder, no. O sea, lo ha realizado, lo ha emitido este Código de la Educación Boliviana con todos sus tenores bajo la presión, bajo la condicionante de los originarios y bajo también la supervisión o la mirada de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Entonces, ha tenido que estar obligado Víctor Paz Estenssoro. Entonces, oficialmente, podríamos decir, en 1955, en el Código de Educación Boliviana, se escribe la educación de adultos. Luego de 1955 hasta 1969, ¿cuántos años pasa su implementación? ¿No? De 55 al 60 es 5 años, más o menos casi 14 años. Por eso el presidente René Barrientos Ortuño emite un decreto supremo. Y ahí establece en ese decreto supremo la creación de los CEMAS. Y los 10 CEMAS de Bolivia empiezan ya a formar, a educar el bachillerato. Pero ese bachillerato era para los trabajadores de las empresas, porque no tenían educación los trabajadores de la empresa, entonces iban allá. Iban también los profesores, policías, militares, o sea, toda la población, carpinteros, toda la población. Y estos 10 CEMAS estaba orientado para el contexto urbano, lo que
ha emitido el decreto supremo el presidente René Barrientos Ortuño, dirigido para el contexto urbano. Y del contexto urbano de 69 surge el pensamiento de Pablo Freire. Y Pablo Freire ha estado en Bolivia en esos periodos de la dictadura. Entonces, ahí empiezan ya a trabajar mucho más sistemático la educación alternativa. Ahora se llama educación alternativa, antes educación de adultos, porque asistían más adultos, ¿no? Y se gesta la educación popular en Bolivia por los periodos de 1970. Y la iglesia entra con mayor fuerza a la alfabetización, a la educación agropecuaria. Y en los contextos urbanos nacen ya los IVAs, Instituto Boliviano de Aprendizaje, ¿no? Estos institutos bolivianos de aprendizaje, después de los SEMAS, empiezan ya a cualificar en mano de obra calificada a los obreros que trabajaban en las empresas. Y luego los EVAs y los IVAs, ¿no? Pero los EVAs, los IVAs y los SEMAS eran para contexto urbano. Pero bajo el auspicio, la dinamicidad de la iglesia, se gesta los CETAS, Centros de Educación Técnica Humanística Agropecuaria para el sector rural, con técnica y con bachillerato, con ambas cosas. Entonces, por los años 1970 adelante, empiezan ya a gestarse en Jesús de Machacá el primer CETA de Bolivia. Y este primer CETA de Bolivia se instala en La Paz, en Jesús de Machacá, dinamizado por la Iglesia Católica, por la Comisión Episcopal. Y este primer CETA de Bolivia se crea para atender al sector rural en agropecuaria, pero también el bachillerato, la alfabetización. Entonces, los CETAS nacen para lo formal y lo no formal. Lo formal, el bachillerato, y lo no formal. Lo no formal, la capacitación, lo que hoy llamamos educación permanente. Entonces, esta experiencia se gesta y se consolida el segundo CETA en Carmenpampa de La Paz. Y así sucesivamente se irradia también los CETAS ya por los años 1980 en todo el país. Los SEMAS en contexto urbano y los CETAS en el contexto rural. Los SEMAS solamente el bachillerato, los IVAs solamente técnica, pero los CETAS técnica, humanística y permanente a la vez. Capacitación corta. Llaman el camino chico y el camino grande. El camino chico es la capacitación, el cortito, ¿no? Capacitación corta, y el camino largo ya es bachillerato o la formación técnica a nivel de mano de obra. Así se estructuran los CETAS. Entonces los CETAS entran a Oruro, a Huayllamarca, entran a Tiraque, entran a Santa Cruz, o sea, en todo el país, a partir de 1980 hasta 85, se crean CETAS para el área rural, ¿no? Hasta se consolida alrededor de 40, 50 CETAS para el contexto rural. Pero era insuficiente los 40, 50 CETAS en el país. Eran insuficientes. Y crean también el CEDICOR, Centro de Educación Rural, CEDICOR, de Desarrollo Rural Integral, CEDICOR. Por los años 1980 se crea los CEDICORes para atender
ya no propiciado por la iglesia, sino por los pueblos indígenas, ¿no? El SEDICOR. Pero también en el contexto urbano, nacen los centros integrados. Los centros integrados con técnica y humanística a la vez, como los Zetas. Entonces, agarran el modelo Zeta, técnico-humanístico, pero los centros integrados se apropian de esta experiencia para el contexto rural. Pero no se llaman Zetas, sino centros integrados que hacen técnica y humanística de bachillerato. Entonces, los centros integrados, modelos, empiezan a funcionar en contextos urbanos, en todo el país, sobre todo en las ciudades capitales, y en las comunidades rurales está el Zeta y el centro, el SEDICOR. Esas experiencias. Entonces, el Zeta y el SEDICOR atiende desde alfabetización, desde capacitación corta, dan agropecuaria, hasta mano de obra calificada, hasta técnico auxiliar, el bachillerato. Entonces, es completo el Zeta, es completo. Por eso dicen camino corto y camino largo. Y muchos dirigentes de organizaciones sociales campesinas se apropian de los Zetas en todo el país. Y hasta 1990, los Zetas están en la cúspide, una experiencia muy interesante. Y los SEDICORes también, y los centros integrados, los CEMAS, los IVAs, o sea, es todo un denominativo. Mira, ¿qué denominativos hay? CEMAS, sigue habiendo, en ese periodo, ¿no? EVAs, IVAs, SEDICORes, Zetas, AMPAE, también otra modalidad nace, ¿no? Más o menos unos 7 modalidades trabajan con jóvenes y adultos mayores a 15 años. Y el CENALEP nace por los periodos después de 1985-90, el CENALEP, dirigido por el Estado para alfabetizar, ¿no? Después de 1990, en el periodo de presidente Jaime Paz Zamora, entra ya Goni Sánchez de Lozada, después de Jaime Paz Zamora, Goni Sánchez de Lozada. Y Goni Sánchez de Lozada ya plantea la ley 1565. La ley 1565 en julio de 1994 se implementa, se promulga y se implementa, pero tiene más enfoque primaria. No entra su implementación en secundaria, ni en universidad y peor en educación. Esto de los Zetas, los IVAs, o sea, toda una diversidad de denominativos, ¿no? que nace, porque el Estado no liderizaba en su momento, sino que la educación de jóvenes y adultos estaba liderizado por la iglesia, por los ONGs, por los pueblos indígenas, por las organizaciones, por la CO, por la CIDO, por las Bartolinas, etcétera, etcétera, ¿no? Este último por las Bartolinas, ¿no? Entonces, después de la ley 1565, como que la educación de jóvenes con tantos denominativos y experiencias queda colgado. O sea, no hay inversión, no hay estructura nacional, no hay estructura departamental, o sea, trabajan como pueden. Y por eso a los maestros decían, a ver, vas a trabajar en el nocturno, ya suficiente, has trabajado 20, 25 años, ahora tienes que descansar. ¿Dónde? En educación de adultos tienes que descansar. En un SEMA, en un IVA, en esos lugares tienes que descansar. Eso era la mentalidad. Y luego, después de estar colgado en el periodo de la reforma educativa de 1994, con la 1565, llega el 2000 y 2003, ya en la crisis, ¿no?, de los gobiernos neoliberales. Y en 2003
El Ministerio de Educación dice, bueno, esto hay que reorganizar porque hay experiencia de educación de adultos por todo lado. Por todo lado. Esto no se entiende qué cosa es. Por un lado están los Zetas, por un lado están los IVAs, los EVAs, los AMPAES, los EDICORES. O sea, esto es todo un desastre. Entonces, Wilfredo Limachi, director general de Educación Alternativa, más todo el equipo del ministerio, plantean unificar toda esta diversidad de experiencias y emiten una resolución administrativa. O sea, tenía que emitirse una resolución ministerial, pero el ministro de ese entonces, si la memoria no me falla, el Donato Aima, o si no, Donato Aima dice, no, esto va a ser peligroso. Más bien sacaremos una resolución administrativa. O sea, ¿no? Administrativa y no una resolución ministerial. Entonces sale la resolución administrativa unificando todos estos denominativos a centros de educación alternativa. CEAS. Y los Zetas lloran por su experiencia, por su denominativo, porque ya habían recobrado bastante experiencia y les conocían en todo lado, por Zetas. Y los AMPAES también. Los CEMAS, los IVAs, o sea, no quieren, ¿no? Ellos quedarse, ya habían hecho historia con esos denominativos, porque el SEMA ha dado mucha repercusión. Hasta hoy en día siguen conociendo por SEMAS. Siguen conociendo. Yo a veces visito algunos departamentos y pregunto, ¿dónde está el SEA, digamos, en Santa Cruz? Tal SEA. No, aquí no hay SEA, dice. Pero los que estudian jóvenes y adultos así, bachillerato, el SEMA, dice. No, allá está el SEMA, dice. Está aquí, date una vuelta a la cuadra y citos está el SEMA, dice. Así conozco el SEMA. Entonces, desde 2003 se unifica a centros de educación alternativa. Entonces, todo ese periodo de 2003 hasta 2006, hasta que llega presidente Evo Morales Aima, la estructura nacional era solamente Dirección General de Educación Alternativa, dependiente del Viceministerio de Educación regular. Dependía de ese viceministerio, de regular. Era un apéndice de ese regular. Entonces, el presidente Evo Morales Aima dice, no, esto de los pueblos indígenas, de los sectores populares, de tratarse un gobierno popular del pueblo, va a ser viceministerio. Entonces, el viceministerio se da el 2009. Entonces se jerarquiza el Viceministerio de Educación Alternativa Especial, de Dirección General a Viceministerio de Educación Alternativa Especial. Entonces, la primera viceministra es Silvia Chumira del Oriente, de los guaraníes. Un año asume el cargo de viceministra y llega Noel Aguirre Ledesma, un educador popular. Es viceministro de Educación Alternativa y Especial. Entonces, Noel Aguirre Ledesma, un educador popular con mucha trayectoria en este campo de educación alternativa, asume y le da otro giro a la educación alternativa de Bolivia, ¿no? Arma la estructura nacional y coloca la Dirección General de Educación Especial, la Dirección General de Educación de Adultos, la Dirección General de Alfabetización y arma toda una estructura nacional como viceministro. Y luego de hacer eso, arma la estructura departamental, subdirectores
que hoy en este momento hay. Subdirector de Educación Regular, subdirector de Educación Alternativa Especial y subdirector de Educación Superior de Formación Profesional. Eso es la hechura de Roberto Aguilar y de Noel Aguirre. Eso es la hechura. Entonces, ahí visionan la estructura nacional y la estructura departamental. Y los EBAs, los IBAs, los ZETAs, los SEDICORES, los AMPAES y demás, le da otro sentido y entra a la cualificación de maestros, etcétera. Entonces, en ese sentido yo les puedo comentar de la educación alternativa en Bolivia, pero Noel Aguirre, es largo contar la experiencia de Noel Aguirre, el ya afinado, que nos está iluminando desde el cielo a todos los educadores populares de Bolivia. Noel Aguirre, con la experiencia de Bolivia, con organizar la estructura nacional, la estructura departamental, la estructura de los CEAS, consolida educación de jóvenes y adultos con primaria, con bachillerato y educación técnica, y luego educación permanente. Proyecta la educación a distancia alternativa para el exterior. Reconocimiento de saberes y conocimiento, lo que es el SPCC, etc. Entonces, se vincula con cooperación internacional. Noel Aguirre, una persona muy experimentado en temas de planificación y en temas de educación, escritor y intelectual y educador popular. Y recobra fuerzas en el exterior a la cabeza del Viceministerio de Educación Alternativa y Especial de Bolivia y capta financiamiento de España para fortalecer toda la estructura, todo el tema de equipamiento, la cualificación de maestros, materiales y todo aquello. Llega un financiamiento fuerte para fortalecer la nueva estructura de los centros de educación alternativa de Bolivia. Y escribe mucha teoría, mucho pensamiento de la educación popular, la educación alternativa de Bolivia, y los manda afuera a UNESCO, a organismos internacionales. Y podemos decir que en Bolivia, en Latinoamérica, yo no conozco, estimados colegas, un viceministerio de educación alternativa especial. He tenido la oportunidad de visitar Perú, el Ministerio de Educación. Allá, el Ministerio de Educación tiene la Dirección General de Adultos. Ningún país, ni Chile tiene un viceministerio. Ningún país de Sudamérica ni de Centroamérica, ni México, nada, no tiene. Pero Bolivia la tiene un viceministerio, una estructura armado, bajo el liderazgo y el pensamiento de Noel Aguirre Ledesma. Para mí, Noel Aguirre Ledesma es un maestro, es un mentor, es un ideólogo boliviano en tema de educación. Yo prácticamente aprendí muchísimo de Noel Aguirre Ledesma. Lo sigo repasando sus textos, sus pensamientos, sus escritos, y creo que Noel Aguirre nos ha dejado un legado a los educadores populares de Bolivia, quienes trabajamos en la educación alternativa, y gracias a su orientación, gracias a su experiencia, gracias a todas sus sabidurías, he tenido la oportunidad de ser director general de Educación Alternativa del Ministerio de Educación de Bolivia. Y gracias a él también escribo temas de educación, ¿no? Eso yo les puedo comentar a grandes rasgos de la historia de la educación alternativa de Bolivia. A ver, otros criterios, a ver, ustedes coméntenme cómo lo ven desde su espacio laboral. Adelante. ¿Conforme?
decía de dónde venía el SEA, ¿cómo era? A ver, otro complemento más. La matrícula de educación alternativa está por los 300,000. ¿Ya? 300,000. Frente a educación regular, que es más de 2 millones, alternativa atiende eso. Solamente la dirección de alternativa. Y la postalfabetización atiende casi 80,000. Con eso sería 380,000. Y el SPCC también atiende a otra cantidad. Tranquilamente se está coberturando en este momento 350,000 a 400,000 población en Bolivia y a nivel del contexto internacional. Mire, la educación alternativa tiene el bachillerato internacional. Solamente Colombia tiene esa experiencia. ¿Quién la proyectó? Noel Aguirre Ledesma. A veces, en el poder, hay que saber direccionar y hay que saberlo reorientar estratégicamente. El poder a veces no es para corretear a los compañeros, sino el poder es proyectar qué rumbo va a tomar la educación de los diferentes subsistemas educativos. Esto yo les puedo comentar desde la propia práctica y también desde los escritos. Y Bolivia ha entrado a esa dinámica internacional. Nosotros ya hace rato tenemos coordinación y relacionamiento internacional con CREFAL de México, con CEAL, con DBB, que sucede en Brasil. Y yo tengo la oportunidad de escribir algunas revistas también en esos contextos internacionales sobre la educación alternativa de Bolivia. Acá tenemos una experiencia pero bellísima. Y por eso yo volví a trabajar a educación alternativa. Yo estoy trabajando en educación alternativa. Y estoy aprendiendo también de lo que antes era profesor a lo que soy ahora. Cambió muchísimo. Nos falta seguir avanzando. Hemos avanzado, pero hay que seguir fortaleciendo. A ver, ¿alguna pregunta, inquietud, puntos de vista, discrepancia? Bueno, no se queden callados. Licen, muchas gracias por despejarnos las dudas, ¿no? Tal vez mis colegas quisieron saber igual un poco de la historia de lo que es el SEA, los SEAs, que años antes eran los SEMAS, ¿no? Tengo la dicha, y lo digo así, de que mi padre ha trabajado y todavía sigue trabajando con lo que es los SEAs. Él empezó con el SEMA Fe y Alegría, que es de lo que es acá de la región del Chaco, más propiamente aquí en Camiri, Santa Cruz Camiri, ¿no? Entonces, me hubiera gustado que él hubiera hecho este diplomado, ¿no? Pero no pudo, ¿no? Entonces él tiene mucha experiencia de lo que es los SEMA, la alfabetización, los SEMA y ahora actualmente los SEAs. Como usted lo dijo, que uno cuando pregunta el SEA, cuando vamos de aquí para allá, los propios participantes dicen SEA, dicen SEMA, el SEMA tal, el SEMA cual, ¿no? Entonces, desde años antes, así se los llamaba los SEAs, ¿no? SEMA. Y gracias por despejarme esa duda. Entonces, yo soy joven en esto y lo voy a seguir haciendo y voy a seguir trabajando porque es algo que me apasiona, trabajar con personas adultas. Entonces, siendo yo de regular, pero empecé a trabajar con esto, como le dije anteriormente, hace 8 años ya. Con son mis 8 años que trabajo con los SEAs. Entonces, para mí es un aprendizaje, ¿no? Entonces uno aprende de los estudiantes, en este caso de los participantes.
tanto, como se dice en la educación es mutua, el aprendizaje es mutuo, tanto del participante como del facilitador, ¿no? Entonces, le agradezco por despejarme esa duda, ¿no? Y no sé, tal vez mis colegas tienen que decir algo respecto a la educación alternativa propiamente. Gracias, Licen. Bueno. Bueno, no habiendo preguntas, terminaremos esta diapositiva. Un poco nos hemos detenido en la historia, y es importante saber eso, la historia, ¿sí? Es importante, porque eso nos da también un panorama, ¿no? Bien. Listo. Entonces, la Constitución Política del Estado nos dice que todas las personas tenemos derecho a la educación. ¿Sí? Y la Constitución y la propia ley nos da mandatos constitucionales. Ambos nos dan derecho a recibir educación. Por otro lado también, a ver, voy a pintar acá. Educación es la función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado. El Estado y la sociedad tienen tuición sobre el sistema educativo plurinacional. Depende directamente del Estado, del Ministerio de Educación. El CEP está compuesto por instituciones educativas fiscales privadas de convenio. Mire, la educación es única, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad. Esta palabra descolonizadora nos cala a fondo, ¿no? La educación es intercultural plurilingüe. El CEP se fundamenta en una educación abierta, humanística, es productiva. La educación es obligatoria hasta el bachillerato. Y la educación fiscal gratuita hasta el nivel superior. Esos son los mandatos constitucionales desde la ley y la nueva, ahora ya no nueva, ¿no? Constitución Política del Estado Plurinacional. ¿Cuáles son las bases de la educación? Educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antiimperialista. Se sustenta en este concepto, en este pensamiento de la descolonización. Y Enrique Dussel nos dice de que los países periféricos, los tercermundistas, somos consumidores del conocimiento europeo, es decir, del conocimiento foráneo. Por eso la descolonización quiere decir de que nosotros tenemos que construir nuestra propia ciencia, nuestra propia tecnología, nuestro propio pensamiento en el marco de la descolonización. Eso es un camino todavía poco avanzado en la educación boliviana y por eso nos cuestiona a los maestros la sociedad, ¿no es cierto? Otra de las bases es universal. Es única y diversa, es unitaria e integradora al Estado, es laica para profesar cualquier religión desde la educación. Es comunitaria y democrática participativa. La educación no solamente es de responsabilidad o de mandar ideas solo del director o del maestro, sino es de la comunidad. Educación comunitaria, ¿no? Es inclusiva para los pueblos indígenas,
excluidos y para personas con talentos diversas, ¿no? Educación especial. Es intercultural, es productiva, es científica, es educación de la vida y en la vida, promotora de la convivencia pacífica, promueve los principios éticos morales, es liberadora en pensamiento. ¿Sí? Fines. Consolidar la educación descolonizadora. Eso es una de las finalidades centrales. Integrar equitativamente a mujeres y hombres. Ahora ya esto se ha consolidado, ¿no? Hombres y mujeres en la educación. Universal. Saberes y conocimientos de los pueblos. Fortalecer el desarrollo de la intraculturalidad, interculturalidad y plurilingüe. Contribuir a la convivencia armónica y equilibrada. Y promover una sociedad despatriarcalizada, que no solamente el pensamiento del varón debe ser valedera, sino de varón, mujer, de todos. Fines de la educación: garantizar la participación, promover la reciprocidad, fortalecer la unidad, contribuir acceso al Océano Pacífico. Eso es uno de los fines de la educación, que no vamos a renunciar al Océano Pacífico. Mire, impulsar la investigación científica y tecnológica. Creo que aquí estamos muy débiles en investigación científica y tecnológica, desde las universidades, institutos, también la educación media, etcétera. Por eso la población nos cuestiona esta parte, ¿no? Durísimo a los profesionales de la educación. La estructura del sistema educativo. El SEP está compuesto por subsistema regular, alternativa especial y formación profesional. La regular tiene inicial en familia, sí, primaria, secundaria. La alternativa tiene dos ámbitos: ámbito de educación alternativa y ámbito de educación especial. El ámbito de educación alternativa tiene dos áreas: área EPJA y área permanente. Especial tiene personas con discapacidad, personas con dificultades en el aprendizaje y los talentosos. 3. Y la superior tiene formación de maestros, técnica tecnológica, formación artística y la universitaria. Eso es el SEP. Eso es el SEP. Entonces, el Viceministerio de Educación Alternativa y Especial tiene objetivos. ¿Cuál es el objetivo del subsistema? Democratizar el acceso y permanencia. O sea, que ingresen la mayor cantidad de participantes al Centro de Educación Alternativa y que ellos permanezcan y concluyan su formación. Contribuir al desarrollo integral y a la conciencia crítica de los movimientos sociales, porque la educación alternativa directamente trabaja con movimientos sociales, comunidades, pueblos indígenas, sectores productivos, sectores vulnerables. Eso es la educación, ¿sí? Dicen la educación en la calle. Garantizar que las personas con discapacidad cuenten con educación oportuna pertinente. Y desarrollar políticas, planes y programas. Eso es el objetivo del subsistema, ¿no? Reconocimiento de saberes, conocimientos y experiencias. Los pueblos indígenas, los sectores populares, tienen saberes y conocimientos. Y desde la educación se debe fortalecer estos saberes y conocimientos. Educación permanente no escolarizada. Eso es una educación que no está tan reglada como la educación formal, ¿sí? Por ejemplo, la educación permanente no tiene un currículum establecido, sino el currículum la trabajan con los pueblos, según su necesidad, sus demandas, ¿sí? Eso es la educación permanente. Es una educación desescolarizada y no formal. Entonces, en la educación regular
y la educación alternativa, que es el bachillerato o el EPJA, educación de personas, jóvenes y adultos. El Ministerio de Educación envía planes y programas, ¿sí? Para que se rijan. Mientras en educación permanente, el Ministerio de Educación no envía currículum, sino alimenta al Ministerio de Educación. ¿Desde dónde? Desde los pueblos, desde los sectores populares. ¿Sí? Otra cosa, ¿no? En educación regular y en alternativa de bachillerato. A ver, se fue mi... Estamos aquí, ¿no? ¿Ya? En educación regular el currículum es enviado desde el Ministerio de Educación, aprobado. Mientras en educación permanente no escolarizado, no envía al Ministerio de Educación, sino su currículum la trabajan con los movimientos sociales, con sectores productivos, desde la experiencia. De ahí sale el currículum. ¿Sí? Educación sociocomunitaria y productiva para el vivir bien. Lo socio-humanístico, mejor dicho, educación socio, que tiene que ver con educación que se sustenta en la sociedad, en la diversidad. Educación comunitaria, que tiene que ver con lo territorial, con la complementariedad, y la educación productiva con la creación material, intelectual y lo técnico-humanístico. ¿Sí? Principios de la educación alternativa especial. Es inclusiva para que puedan ser parte los pueblos indígenas, los sectores populares excluidos históricamente y las personas con discapacidad. Educación transformadora y liberadora. Sigue el enfoque de Paulo Freire, Paulo Freire. Educación del oprimido. ¿Sí? Programas. La educación alternativa tiene ámbitos, ¿no? Estos son sus dos ámbitos, un ámbito y otro ámbito. Áreas, tiene el EPJA y el EDUPER. En componentes, educación humanística, EPJA a distancia y otra diversidad de estudios, ¿no? Mayores a 15 años ingresan acá. Educación permanente son los comunitarios, ¿no? Las comunidades, las organizaciones sociales. Y alfabetización es mayores a 15 años que no saben leer, escribir, ¿no? Ahora ya Bolivia ha entrado, pues, ha levantado la bandera blanca, ¿no? En 2008, Bolivia libre de analfabetismo declarado por la UNESCO. Educación especial, ahí están sus ámbitos, ¿no? Y el SPCC, certificación de competencias, y el CPAT, Centro Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia, que atiende educación técnica y bachillerato a 44 países del mundo donde se encuentran los bolivianos. ¿Sí? Entonces, las disposiciones se tienen acá: la participación, la promoción, organización estudiantil, la sindicalización, el escalafón del magisterio, la movilidad funcionaria, derechos padres, madres, unidades educativas de convenio, unidades educativas privadas y las fiscales. Así está compuesto la disposición general de la Ley 070 Avelino Siñani, Elizardo Pérez. Entonces, eso un tanto para contextualizar con relación a la Ley 070 Avelino Siñani. Bueno, estamos a 21:30. A ver, un par de intervenciones con relación a esta diapositiva para tener presente el contexto, ¿no? El tema de la historia y cómo nuestra ley educativa Avelino Siñani y Elizardo Pérez está vigente en este momento y que estamos nosotros implementando en base a esta ley 070, ¿no? Que obviamente ha sido histórico su construcción hasta su promulgación y hoy la implementación. ¿Que hay que actualizar? Hay que actualizarlo porque
esta ley salió antes del COVID y el COVID-19 prácticamente nos ha dado otro giro en la educación boliviana y del mundo. Entonces, amerita su actualización, trabajar también otros componentes como la educación tecnológica, la educación virtual, la economía, la producción, etcétera, etcétera. 2 intervenciones más, ahí terminamos, ¿ya? ¿Nadie? A ver, Junior, Edith, Caroy, Raúl, Wilson, Alcira. Bien, entonces no habiendo preguntas ni respuestas, vamos a terminar nuestra clase de hoy. Ya son 21 horas con 33 minutos. Y el día de mañana vamos a ver un pantallazo del currículum base del CEP y vamos a entrar directamente a los reglamentos, ¿ya? Reglamentos. Entonces, me imagino que el día de mañana se van a incorporar también otros colegas y con ellos ya vamos a explicar ya las evaluaciones, los puntajes y todo aquello, ¿no? Para que tengamos ya bien presente. Bueno, ¿listo? Entonces, con ello estaríamos concluyendo hoy. El día de mañana, a las 19:30, iniciamos nuestra clase con transmisión en vivo y vamos a compartir también estos documentos últimos que emitió el Ministerio de Educación en relación al ámbito de educación alternativa. Muchas gracias, buenas noches y hasta el día de mañana. Hasta luego, Licen. Gracias por su disposición.